Hoy hablaremos de uno de los exploradores más reconocidos en el interior del África, el Dr. Livingstone. En un momento en el que casi todo el territorio mundial estaba conocido, pues luego de lo que sería la colonización y la explotación del territorio americano, territorio como África significaba una tierra desconocida para los europeos. Esto avivó el viaje de diferentes exploradores al interior del África, en especial para extraer recursos. Una serie de eventos afortunados, diría yo, colocan al expedicionario, al misionero y al médico David Livingstone como uno de los exploradores más famosos en el periodo de 1800. Es muy conocido porque fue muy ávido en recorrer el territorio africano. Según Juliana González en su libro La invención del viaje, el primero en llegar era como la persona más reconocida o el que alcanzaba la gloria. Tal vez esto hiciera que Livingstone fuera tan ávido por recorrer el territorio africano. Él nace de una familia humilde. Su padre le enseñó a leer y a escribir para poder estudiar medicina, la cual estudió en la Universidad de Anderson. Él tuvo que financiar sus estudios trabajando en un molino de algodón. Y en este molino también daban clases en la tarde. Y él aprovechaba esas clases y se metía también pues como a estudiar. También recibía estas clases. Se unió posteriormente a una comunidad misionera, lo que lo llevó por primera vez al África en 1840. Primero iba a hacer unas misiones a China, pero pues estalla la guerra del opio, entonces lo debieron enviar a África. Para 1844, a orillas del río Vaal de Sudáfrica, él se encuentra con un misionero que se llamaba Robert Moffat, que estaba precisamente asentado en Sudáfrica desde hacía mucho tiempo con su familia. Al año siguiente, en 1845, Livingstone contrae matrimonio con la hija del misionero que se llamaba Mary Moffat. Esta señora, y yo creo que fue un personaje muy importante para que Livingstone lograra conectar con África, porque ella era también una gran exploradora y era una lingüista. Sabía varias lenguas del territorio sudafricano. Incluso había lugares en las que conocían más a Mary Moffat que a Livingstone. Cuando presentaban a Livingstone, pues lo presentaban como el esposo de Mary Moffat. Esta señora pues acompañó a Livingstone en muchísimas de sus expediciones. Sin embargo, pues los embarazos evitaron que estuvieran durante mucho tiempo en África. Tuvo 6 embarazos, la mayoría de ellos pues los tuvo ya como en Inglaterra, con algunos familiares en diferentes lugares. Ella creía que las condiciones africanas, la selva africana, el hambre, la falta de agua potable, pues era difícil para niños en ese entorno. En un momento ella pues está con Livingstone y ella contrae malaria. La medicina moderna le reconoce a Livingstone como muchos logros. Él no sabía exactamente qué causaba la malaria, pero tenía conocimientos que cerca de zonas con aguas o pozos se contraía más fácil la malaria y él identificó un mosquito que él mismo nombró como el mosquito tsetse. Entonces cuando él viajaba llevaba muchísima más cantidad, digamos, de medicina, de la quinina, que fue también un árbol o el árbol del quino que se extrajo mucho, digamos, de la selva amazónica para ese momento del desarrollo de la química. Él viajaba con esta quinina, consumía en mayores dosis esa planta, entonces evitaba o contrarrestaba los efectos de la malaria. Él trató de hacer eso con su esposa, sin embargo no tenía la dosis suficiente y la esposa fallece en Shupanga o Supanga, Sudáfrica, en 1862 a la edad de 41 años. David Livingstone tiene una serie de ires y venires a África. En 1856, luego de alrededor de 15 años de estar fuera de Londres, regresa a Londres y es recibido como un héroe nacional.
Para 1865, Royal Geographic Society le encomienda como la misión de encontrar las fuentes del río Nilo, y ya desde ahí casi que él no deja África. Una suerte de eventos le permitió conectar con el territorio africano. Primero, pues como la esposa fue una gran intérprete mientras estuvo acompañándolo. También él tenía pues muchos conocimientos médicos que incluso lo ayudaron a superar en varias oportunidades lo que sería la malaria, la disentería, entre otras enfermedades del territorio africano. Especializó también en la oftalmología y en obstetricia. Fuera de eso fue pues un misionero, aunque al llegar al territorio africano dejó de ser misionero y se convirtió más en explorador, pero aún así siempre llevó la palabra, fue muy ávido en llevar, digamos, las misiones religiosas pues al interior del África. Y fue una persona que se le reconoce que luchaba mucho contra la esclavitud. Él tenía ya un referente desde Europa, en la cual ya se había abolido la esclavitud en el papel desde 1851. Hubo un momento en el que llega a África y se encuentra como una caravana de esclavos y él decía, pues eso es prohibido. Entonces ayuda a liberarlos. Al liberarlos, pues lleva con el jefe de la aldea. Este señor está como muy agradecido pues por haber liberado, digamos, parte de su gente, le ofrece ayuda y él empieza a internarse más en África gracias a la ayuda también que recibió. A la comunidad les prometió civilización, salud, misiones. Al parecer eso fue como muy atractivo para las personas. Es una viajera pionera que viajó sola llamada Mary Kingsley. Era hija de George Kingsley y lo que quería era como continuar el diario de su padre. Y viajó sola durante mucho tiempo pues por el territorio africano, siendo pues una de las mujeres pioneras, y ella acusaba a Livingstone de tratar de imponer las costumbres europeas a los nativos africanos. Este viaje de Livingstone lo evidenciamos en el diario del Dr. Livingstone, que fue editado por la editorial HT y fue pues ilustrado posteriormente por el ilustrador francés Charles Barband. Es muy interesante porque, digamos, estas ilustraciones nos permiten ver también ciertas cosas a las que se vio enfrentado Livingstone. Por ejemplo, peleas con monos salvajes, aunque también tenían, digamos, monos de compañía. Hay una escena, un tigre ataca a uno de sus porteros. Los porteros, que finalmente eran muchos, puedo contar en las ilustraciones más de 14 personas ayudando a cargar pues provisiones que se llevaban para explorar África. Es muy común en las ilustraciones, por ejemplo, el Dr. Livingstone siendo cargado por sus porteros porque muchas veces estaba muy enfermo, le había tocado temperaturas o la lluvia de la selva africana. Mientras era transportado, escribía en su diario. Y también hay ilustraciones de las páginas del diario sobre diarios. Él mismo escribía manuscritos sobre un diario que había sido impreso en una imprenta. Estas son cosas pues como bien interesantes. Livingstone se le reconocen muchos descubrimientos. Él llegó hasta el río Zanzíbar, encontró en su momento unas cataratas que él denominó Cataratas Victoria en honor pues a su reina Victoria. Buscó las fuentes del río Nilo, aunque pues nunca logró hacerlo. Estuvo perdido durante mucho tiempo, tanto que pues la comunidad mundial estaba preguntándose dónde se encontraba Livingstone. Fue el periódico de New York que contrató a un explorador llamado Henry Stanley, también como con diferentes personas, porteros, se internó en la selva africana. Logró encontrarlo casi a sus 60 años, un poco ya enfermo, en el lago Tanganika de Ujiji. Encontrar como un blanco en medio de una comunidad negra, pues lo primero que le dijo fue como el Dr. Livingstone, supongo, o Livingstone, I presume. Como esa frase icónica de estos exploradores que buscaron al Dr. Livingstone. Es una empresa muy grande, varios exploradores de diferentes naciones intentaron buscar al Dr. Livingstone, del cual hablaremos la próxima semana, pero finalmente fue Henry Stanley el que logró verlo antes de su muerte. Livingstone continúa sus exploraciones para buscar las fuentes del río Nilo. Sin embargo, tras haber sufrido varias veces de malaria, de disentería,
Almería. Él fallece el 1 de mayo de 1873 en Timbuktu. Hay incluso ilustraciones donde muestran el campamento improvisado donde se preparó el cuerpo del Dr. Livingstone. Se le sacó el corazón y se enterró a las raíces de un árbol en el África, que fue el territorio pues, que tanto amó. El resto de su cuerpo se llevó a la abadía de Westminster en Inglaterra. El Dr. Livingstone, pues como lo he dicho antes, fue como uno de los más ávidos y los más famosos. No fue el único. Tras la apertura que él hizo del territorio africano, otros exploradores quisieron ir al territorio, cada uno con diferentes intenciones. Unos, por ejemplo, para evangelizar a las personas nativas o a los negros de África, otros para encontrar recursos, unos para llevar civilización. Sin embargo, esto fue como el inicio de una gran explotación del territorio africano, no solamente de su naturaleza, de sus fuentes minerales, de sus fuentes hídricas, sino también de las personas. A Livingstone se le critica por muchas cosas. Algunas personas, por ejemplo, dicen que no era tan abolicionista, otros decían que no era tan buen escritor. Él mismo lo reconocía, que simplemente él narraba lo que encontraba. Gracias a otros exploradores que llegaron al territorio, podemos darnos cuenta de la sociedad del momento. Él, por ejemplo, exploró ciertas cosas, pero hubo otros con otros intereses diferentes. El lingüista Heinrich Barth tenía intereses, digamos, misioneros ni económicos, sino que él se interesó mucho por la historia y la cultura de Sudáfrica. Su diario ha sido muy reconocido para recuperar la historia lingüística de Sudáfrica. La próxima semana daremos cierre a esta miniserie de libros que nos llevan pues, al interior del África o que nos hablan de África. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Jorge Palacios Preciado y con el hashtag Sala Patrimonial UPTC. No olviden suscribirse al canal, darle like o me encantan y compartir este video. Chao.